Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Josefina Marcalain y hoy voy a presentar mi trabajo final para optar al título de licenciada en biotecnología. Este se titula Prevalencia ambiental y caracterización de aislamientos de Cryptococcus en San Miguel de Tucumán. Fue realizado bajo la dirección de la doctora Natalia Castillo en la Cátedra de Micología del Instituto de Microbiología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia y en el Departamento de Micología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Dr. Carlos Malbrán. La criptococosis es una infección fúngica invasiva que puede afectar al ser humano y a diversos animales. Es causada por levaduras del género Cryptococcus, principalmente las que pertenecen al complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii. Aunque hay otras especies de Cryptococcus, como por ejemplo Cryptococcus laurenti y Cryptococcus albius, que han sido reportados como patógenos ocasionales. Esta enfermedad puede afectar a personas sanas, pero afecta sobre todo a pacientes inmunocomprometidos o que tienen enfermedades debilitantes, por lo que la tasa de criptococosis ha aumentado en los años 80 debido al SIDA. Y en la actualidad afecta a más de 1 millón de personas por año en todo el mundo. Una de las especies causales de esta enfermedad es Cryptococcus neoformans. Esta es cosmopolita, se encuentra distribuida en todo el mundo, actúa como patógeno oportunista, afectando a individuos inmunocomprometidos, y su reservorio son los excrementos de aves, principalmente de paloma columba livia. Estos animales actúan como reservorios indirectos, ya que mantienen al microorganismo, pero no adquieren la enfermedad por sus altas temperaturas corporales cercanas a los 42 grados centígrados. Y también se lo ha podido aislar de nidos, edificios, iglesias, plazas y árboles que son frecuentados por estas palomas. Otra de las especies es Cryptococcus gattii. Esta se encuentra en regiones tropicales y subtropicales del mundo, aunque recientemente se ha expandido también a zonas templadas. Actúa como patógeno primario, afectando a pacientes inmunocompetentes, y su reservorio son los árboles, principalmente los huecos, de madera en descomposición, aunque también se lo ha aislado de tronco, hojas, flores y del suelo. El primer aislamiento ambiental de Cryptococcus gattii se realizó en Australia de un árbol de eucalipto, pero numerosas publicaciones han demostrado que se puede aislar de más de 54 especies arbóreas. En Argentina, por ejemplo, también se lo aisló de cedro y de olmo, entre otros. La infección comienza con la inhalación de células de levadura desecadas o basidiosporas. Estas alcanzan las vías respiratorias y se ponen en contacto con los macrófagos alveolares. En el caso de un hospedador normal, se va a producir una respuesta inmune adecuada, pero en pacientes inmunosuprimidos, estas células van a proliferar y se pueden diseminar por vía hematógena al sistema nervioso central, por el cual tienen particular predilección, o a numerosos órganos. Las manifestaciones clínicas van a depender del estado del paciente, pero se puede presentar como una criptococosis pulmonar en forma de neumonía o formación de criptococomas en pulmón. También puede ser afectar el sistema nervioso central, que es lo más común, como meningitis o formación de criptococomas en cerebro. También puede ser cutánea, formando lesiones en la piel, o se puede diseminar a diversos órganos, ya huesos, articulaciones, ojos, hígado, riñón, vaso, entre otros. Los principales antifúngicos que podrían ser utilizados para el tratamiento de esta enfermedad son la anfotericina B, la flucitocina y distintos azoles como el fluconazol, itraconazol, posaconazol y voriconazol. De estos, los más utilizados son la anfotericina B y el fluconazol. Para la identificación de estas levaduras contamos con distintos métodos. El método convencional, que está basado en el análisis de características morfológicas y la realización de pruebas bioquímicas. Luego la identificación proteómica por medio de MALDI-TOF, que es el análisis de los perfiles proteicos, o la identificación molecular por análisis de secuencias y otros métodos basados en ADN. Dentro de la identificación convencional vamos a analizar la macromorfología. Al crecer en agar saburó, vamos a observar colonias mucosas o cremosas de color blanco amarillento con aspecto brillante y bordes lisos. Y en el caso de Cryptococcus gattii y Cryptococcus neoformans, van a crecer a 37 grados centígrados.
Y para analizar la micromorfología se hace un preparado en tinta china y se van a observar levaduras de pared gruesa, gemantes o no, en ser redondeadas u ovaladas, rodeadas de una cápsula polisacárida y de 4 a 20 micrómetros de diámetro. Dentro de las pruebas bioquímicas tenemos la prueba de la fenoloxidasa, que se realiza en agar semilla de girasol. Esta prueba nos va a permitir diferenciar a Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii de otras especies de Cryptococcus. Al cabo de 1 a 7 días, se va a observar, para el caso de Cryptococcus gattii y Cryptococcus neoformans, formación de colonias color marrón. Esto ocurre debido a la producción de la enzima fenoloxidasa, que va a convertir los compuestos hidroxibenzoicos en pigmentos color marrón. Luego tenemos la prueba de la ureasa, que nos va a permitir diferenciar el género Cryptococcus de otros géneros que no producen ureasa, como por ejemplo Candida. Todas las especies del género Cryptococcus producen ureasa y va a haber un viraje del indicador rojo de fenol de amarillo a rojo rosado por alcalinización del medio. Después tenemos la prueba de canavanina, glicina, azul de bromotimol, que nos va a permitir diferenciar entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Esta última va a crecer en presencia de L-canavanina, asimila la glicina, se va a observar crecimiento y va a haber un viraje del indicador azul de bromotimol de amarillo a azul. Para la identificación por MALDI-TOF contamos con este equipo, que está formado por 3 componentes: una fuente de ionización, un analizador de masa y un detector. Se va a colocar la matriz junto con la muestra junto con la matriz, estas van a cocristalizar y se va a hacer incidir un láser sobre ellas y se produce una ionización suave. Las proteínas se van a cargar y van a ingresar en un campo magnético, y como todas poseen la misma carga, que es positiva, se van a separar de acuerdo a su masa y van a impactar en un detector, y como resultado se va a formar un espectro. Entonces esta técnica se va a basar en la comparación de un espectro desconocido contra espectros de referencia que están incluidos en la base de datos del equipo. Para la genotipificación realizamos la técnica de PCR-RFLP del gen URA5. Esta nos va a permitir obtener patrones de banda específicos para cada genotipo, después de la amplificación y digestión enzimática. Entonces, para el caso de Cryptococcus neoformans, podremos saber si se trata del genotipo BN1, BN2, BN3 o BN4, y para Cryptococcus gattii, si es BG1, BG2, BG3 o BG4. Otra técnica es la PCR de ADN ribosomal y secuenciación. Se va a amplificar el fragmento de ADN ribosomal con primers fúngicos y luego se somete a secuenciación y se compara las secuencias en bases de datos públicas. A nivel mundial, como ya mencioné, Cryptococcus neoformans se encuentra ampliamente distribuida. Cryptococcus gattii es un poco menos frecuente a nivel mundial, siendo el genotipo BG1 el más común, luego seguido por el BG2, BG3 y BG4. Y ha sido reportado en países muy diversos, como Argentina, Austria, Canadá, China, India, Japón, y la lista sigue aumentando cada año. En el año 1999 se produjo un brote de criptococosis en la isla de Vancouver, en Canadá, que fue causado por Cryptococcus gattii genotipo BG2. Se reportaron más de 200 casos en humanos y se aisló este microorganismo del suelo, agua, aire y animales de la región. Posteriormente ocurrió una diseminación al noroeste de los Estados Unidos, a Washington y a Oregón. Y al comparar cepas de diferentes ubicaciones geográficas con las de la isla de Vancouver, se observó una gran similitud, lo que sugiere que este genotipo, el BG2, tiene el potencial de causar infección en climas templados de todo el mundo. En Argentina, en un estudio publicado en el año 2017, en el que se analizaron los casos entre el año 2002 y el año 2012, se observó que en la zona centro, principalmente en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ocurrían la mayor cantidad de casos. Y en el noroeste, la mayor cantidad de casos ocurrían en Salta y en segundo lugar en Tucumán.
La especie Cryptococcus neoformans fue la principal causa de criptococosis y la especie Cryptococcus gattii se detectó, pero en menor proporción. En nuestro país, el primer aislamiento ambiental de Cryptococcus gattii se realizó en el año 2001, luego en el año 2002 y en el año 2007 se realizaron nuevos aislamientos ambientales en distintos árboles de la ciudad de Buenos Aires y en ciudades del noreste. Y en 2015 y en 2017 se reportaron los primeros casos clínicos debidos a Cryptococcus gattii en Tucumán. Pero hasta el momento no existen reportes ambientales en Tucumán ni en otras provincias del noroeste argentino. Esto nos llevó a plantearnos que especies del complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii y otras especies no pertenecientes al complejo pueden encontrarse en ambientes naturales de nuestra provincia, asociadas a distintas especies de árboles y pueden presentar diferente sensibilidad a antifúngicos. El objetivo general fue estudiar la prevalencia ambiental de Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii y de otras especies de Cryptococcus no pertenecientes al complejo, identificar fenotípica y genotípicamente los aislados obtenidos y determinar su sensibilidad a antifúngicos. Los objetivos específicos fueron examinar los posibles reservorios de Cryptococcus en San Miguel de Tucumán, seleccionar aislados compatibles con Cryptococcus, identificar y diferenciar los aislados de Cryptococcus a nivel especie, genotipificar los aislados pertenecientes al complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, mediante la técnica de PCR-RFLP sobre el gen URA5, y determinar la sensibilidad in vitro de los aislamientos pertenecientes al complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, a los principales antifúngicos sistémicos utilizados en la actualidad. Para poder examinar los posibles reservorios de Cryptococcus en San Miguel de Tucumán, se seleccionaron 9 parques y plazas. Estos fueron elegidos de acuerdo a su distribución heterogénea y a su relevancia, y se tomaron un total de 120 muestras de mayo a septiembre del año 2019. Para la toma de muestras se seleccionaron los huecos, y esta toma se realizó frotando la superficie interna de los huecos con un hisopo humedecido en agua destilada estéril. También se midió el pH, la temperatura y la humedad de los huecos, y se hizo un registro fotográfico y de coordenadas para posterior identificación de los árboles. Las muestras fueron llevadas al laboratorio, donde se agitaron en vórtex durante 5 minutos, se sembró una placa de agar semilla de girasol directamente del tubo, se realizaron diluciones sucesivas, y se sembró otras placas en agar semilla de girasol, y todas estas fueron incubadas a 28 grados centígrados durante 7 días con observación diaria. Para poder seleccionar los aislados compatibles con Cryptococcus, como ya mencioné, se utiliza el medio agar semilla de girasol, que nos va a permitir diferenciar Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii de otras especies de Cryptococcus y también de otros géneros que no van a presentar estas características al crecer en la placa. Entonces, todas las placas en las que observamos que había colonias color marrón o colonias blancas brillantes fueron reaisladas hasta obtención de colonias puras. Luego se realizó un examen con tinta china para evaluar la presencia de cápsula. Se vio si producían ureasa, si crecían a 37 grados centígrados, y se sembró en CGB para diferenciar Cryptococcus neoformans de Cryptococcus gattii. Como resultado, se obtuvo en un primer momento 24 aislamientos sospechosos, que poseían las características macromorfológicas del género, como las colonias color marrón o colonias blancas brillantes. A partir de estos 24 aislamientos, se realizó la prueba de tinta china, y en 15 aislamientos se observó cápsula. A partir de estos 15, se realizó la prueba de la ureasa, y 10 aislamientos fueron ureasa positivos. Y de estos 10, solo 2 aislamientos crecieron a 37 grados centígrados y 1 fue CGB positivo. Entonces el número se redujo a 10 aislamientos sospechosos que fueron identificados presuntivamente, 1 como Cryptococcus gattii, 1 como Cryptococcus neoformans y 8 como especies del género Cryptococcus. Para poder identificar y diferenciar los aislados de Cryptococcus a nivel especie se utilizó la técnica de Malditov.
Esta técnica y las técnicas de biología molecular las realicé durante una pasantía en el Instituto Malbrán bajo la dirección de la doctora Constanza Taberna. Se tomó una pequeña porción de colonia con un palillo estéril, se colocó en la placa junto con la matriz, se llevó al equipo y se generó un espectro. Y también se va a generar un valor o score para cada muestra. Y de acuerdo al rango de este score sabremos si hay una alta o baja probabilidad de identificación a nivel de género o a nivel de especie. Si el rango está entre 2,3 y 3, significa que hay una alta probabilidad de identificación a nivel especie. Si está entre 2 y 2,29, la identificación es segura a nivel de género y probable a nivel de especie. Si está entre 1,7 y 1,9, es probable identificación a nivel de género, y entre 0 y 1,69 la identificación es no confiable. Para el caso de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, se redujo el score de identificación a 1,7, ya que el equipo que utilizan en el Instituto Malbrán tiene una base de datos extendida, que tiene muchos espectros de aislamientos clínicos cargados para estas dos especies. Como resultado, obtuvimos que la identificación para Cryptococcus gattii y para Cryptococcus neoformans fue confirmatoria a nivel de especie. Para los que se encuentran marcados con amarillo, como algunos aislamientos de Cryptococcus flavescens, la identificación fue segura a nivel de género. Y para los que están marcados con rojo, como aislamiento de Cryptococcus laurenti, fue probable a nivel de género. Y uno de los aislamientos no pudo ser identificado por esta metodología. Para genotipificar los aislados pertenecientes al complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, se utilizó la técnica de PCR-RFLP del gen URA5. Se extrajo el ADN a partir de un cultivo puro y fresco, se realizó la amplificación y el corte con las enzimas de restricción, y la electroforesis para obtener las bandas características de cada genotipo. Y como resultados comparamos las bandas obtenidas de los aislamientos ambientales con las bandas de las cepas de referencia, y pudimos observar que el aislamiento ambiental número 38 correspondía a Cryptococcus gattii BG1 y el aislamiento ambiental número 113 correspondía a Cryptococcus neoformans BN1. Luego, para poder identificar a las especies de Cryptococcus no pertenecientes al complejo, se utilizó la PCR de ADN ribosomal y secuenciación. Se extrajo el ADN, se realizó la PCR de las regiones ITS de 1 y de 2, electroforesis, secuenciación y comparación con la base de datos de GenBank. Como resultado obtuvimos los porcentajes de identidad con las secuencias de referencia, y estos fueron analizados teniendo en cuenta que para la región de 1 de 2, cuando el porcentaje es mayor o igual al 99%, significa que corresponden a la misma especie. Y para la región ITS, cuando hay una similitud del 97 al 100%, significa que corresponden a la misma especie. Y por esta metodología pudimos determinar que los aislamientos que habían sido identificados como Cryptococcus flavescens por Malditov, en realidad se trataba de Papillotrema terrestris, antes conocido como Cryptococcus terrestris. Como resultados finales de la identificación de los aislamientos ambientales, obtuvimos que uno correspondía a Cryptococcus gattii BG1, uno a Cryptococcus neoformans BN1, uno a Papillotrema laurenti, 4 a Papillotrema terrestris, 2 a Janaela luteola y 1 a Trichosporum girovesi. Para poder determinar la sensibilidad in vitro de los aislamientos pertenecientes al complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, se utilizó el método de referencia 7.3.1 de EUCAST, que es el Comité Europeo de Pruebas de Sensibilidad a los Antimicrobianos, y se encarga de desarrollar y validar los métodos y puntos de corte para las pruebas de sensibilidad de levaduras. Se preparó el medio RPMI 1640 al 2% de glucosa. También se prepararon las soluciones seriadas de cada antifúngico y se agregó 100 microlitros a cada tubo. Luego, en la placa se colocó en los pocillos de 1 al 10 100 microlitros de los tubos que contenían el antifúngico más el medio RPMI.
y en el pocillo 11 se realizó el control de crecimiento agregando el medio sin el fármaco más el inóculo, y en el 12 el control de esterilidad, donde se agregó el medio y en lugar del inóculo agua destilada estéril. Para la preparación del inóculo se tomaron 5 colonias representativas crecidas en medio saburó, se resuspendieron en 3 mililitros de agua destilada estéril, luego se agitó en vórtex durante 15 segundos y se midió la absorbancia en espectrofotómetro a 530 nanómetros. Se obtuvo una suspensión de levaduras de 1 a 5 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por mililitro. Luego se realizó una dilución 1:10 en agua y se inoculó cada pocillo con 100 microlitros. Y en la primera y en la última fila se colocaron las cepas control que correspondieron a Candida parapsilopsis y Candida krusei. Luego se incubó sin agitación a 37 grados centígrados durante 24 horas y se realizó la lectura de las placas. Así se pudo determinar la SIM, que para el caso de anfotericina B corresponde a la concentración más baja que da lugar a una inhibición del crecimiento mayor o igual al 90% comparada con la de control libre de fármaco. Y para flucitocina y agentes antifúngicos azólicos es la concentración de fármaco más baja que produce una inhibición del crecimiento mayor o igual al 50% comparada con la del control sin fármaco. Y es importante diferenciar entre los puntos de corte clínicos y los puntos de corte epidemiológicos. Los primeros se basan en la distribución de la SIM, más estudio de parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos en modelos animales sometidos a tratamiento, y pueden usarse como guía para la elección del tratamiento más eficaz. Y los puntos de corte epidemiológicos permiten separar a las cepas salvajes de la población que ya adquirió algún mecanismo de resistencia, pero no permiten clasificar a un aislamiento en tratable, sensible o no tratable, resistente. Como resultado, obtuvimos la SIM para Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii frente a distintos antifúngicos. Al comparar estos dos, observamos que para flucitocina y para fluconazol, la SIM de Cryptococcus neoformans fue mayor. Y al comparar estos dos con los puntos de corte epidemiológicos que son provistos por la Red Nacional de Laboratorios de Micología de nuestro país, observamos que para anfotericina y para posaconazol los valores de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii fueron mayores. Y hasta el momento solo existe punto de corte clínico para anfotericina B versus Cryptococcus neoformans, y se indica que cuando la SIM es menor o igual a 1, significa que el aislamiento es sensible a anfotericina B. Y por último, se analizó la distribución geográfica de los aislamientos y se identificó a las especies arbóreas. Con rojo está marcado el Parque Avellaneda, que fue donde se aisló Cryptococcus gattii, y con azul la Plaza Independencia, donde se aisló Cryptococcus neoformans. Y con amarillo vemos los otros parques donde se aisló las especies no patógenas. Para poder identificar las especies arbóreas, se volvió a la zona de la toma de muestra y se sacó foto con mayor detalle de las hojas, las cortezas, y así se pudo identificar algunas especies autóctonas, como por ejemplo Jacaranda mimosifolia, también conocida como tarco, donde se aisló Cryptococcus gattii, o Bauhinia forficata, conocida también como pata de vaca, donde se aisló Papilotema terrestris. Y otras especies no autóctonas, como por ejemplo Eucalyptus camaldulensis, donde se aisló Papilotema laurenti. Acá podemos observar los parques de donde fueron obtenidos los aislamientos, las especies arbóreas y los microorganismos que se encontraron en cada una. Y como ya mencioné, se analizó la forma, el tamaño y longitud y disposición de las hojas, la altura de los árboles y las características del tronco para poder identificar estas especies arbóreas. Como conclusiones, las levaduras patógenas del género Cryptococcus están presentes en ambientes naturales de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el presente estudio se reporta el primer aislamiento ambiental de Cryptococcus gattii del noroeste argentino y se reporta por primera vez el aislamiento de Cryptococcus gattii a partir de la especie arbórea nativa Jacaranda mimosifolia. El genotipo de Cryptococcus gattii recuperado
a partir de muestras ambientales, que es el BG1, no se correspondió con el genotipo de los aislados de muestras clínicas de Tucumán, BG2. El aislamiento de Cryptococcus neoformans del árbol autóctono lapacho amarillo presentó el mismo genotipo que los aislados clínicos de Tucumán. Cryptococcus gatti se aisló del Parque Avellaneda y Cryptococcus neoformans de la Plaza Independencia, dos de los espacios públicos más ampliamente concurridos de nuestra provincia como lugares de recreación, de realización de importantes eventos y de deporte al aire libre. Otras especies potencialmente patógenas, como Papiliotrema laurenti, Papiliotrema terrestris y Janela luteola, anteriormente clasificadas dentro del género Cryptococcus, fueron recuperadas de especies arbóreas autóctonas y no autóctonas de la provincia. Y nuestros aislamientos de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti presentaron mayor valor de zinc para posaconazol y para anfotericina B con respecto a las cepas salvajes provenientes de aislamientos clínicos. En base a su punto de corte clínico, el aislamiento de Cryptococcus neoformans resultó sensible a anfotericina B. Como proyecciones de este trabajo, se podría llevar a cabo un control anual de los aislamientos ambientales en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en otras ciudades del interior de la provincia. Realizar convenios con los hospitales de la provincia para hacer un relevamiento de los nuevos casos de criptococosis debido a Cryptococcus neoformans gatti y comparar los genotipos clínicos y ambientales. En colaboración con el Instituto Malbrán, realizar estudios ambientales en otras provincias del noroeste, como por ejemplo en Salta, donde en 2019 se registró el primer caso del país debido a Cryptococcus gatti BG4 en un paciente pediátrico inmunocompetente, lo que indica que este genotipo podría estar presente en ambientes naturales de la región. Y evaluar las posibles aplicaciones biotecnológicas como la capacidad biosintética de exopolisacáridos de las cepas no patógenas que podrían usarse en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria. Muchas gracias por su atención. No, no hay audio, no se escucha. Tenés silenciado el micrófono, no sé. Bueno, perdón. José, aunque se te ve una sombra, José, prende el video, así aunque sea tu perfil, lo vemos. A ver cómo hago acá. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas a las personas que te están esperando del otro lado para la transmisión en YouTube, pero bueno, es una situación que escapa a nosotros porque no sé por qué no se puede. Esta mañana se pudo, calculamos que fue por el problema que hubo con Google. Bueno, finalizada, digamos, esta etapa de la presentación, vamos a proceder a la parte de la defensa, en donde, bueno, inician los otros dos profesores las preguntas y culmino yo como parte del comité académico de la TFC. Bien. ¿Quieran Carlos o Martín, el que quieran? Martín, si querés comenzar vos. Bueno, está bien, gracias, Carlos. Bueno, Josefina, nosotros ya hemos conversado, pero bueno, tengo algunas preguntas que ya te lo voy a hacer y quería felicitarte a vos y a tu directora porque me parece muy lindo el trabajo, muy completo, con técnicas de microbiología y aparte con técnicas de biología molecular y algo de proteómica. Y la presentación también estuvo muy muy didáctica y clara. Bueno, más que nada, bueno, yo te quería preguntar sobre una de tus conclusiones, que había el genotipo de Cryptococcus gatti, el genotipo ambiental, no coincide con el genotipo clínico detectado en la provincia. ¿Eso qué significaría? ¿O qué podés comentar acerca de eso? Sí, el genotipo ambiental que nosotros encontramos es el BG1 y el de los aislamientos clínicos es el BG2. Pero bueno, también nos planteamos a futuro seguir haciendo aislamientos ambientales para poder ver si encontramos el genotipo BG2, que es el que causó el brote de criptococosis en Vancouver. O sea, es una cepa hipervirulenta, por eso queremos seguir investigando a ver si lo encontramos acá en la región. Claro, entonces la hipótesis de ustedes es que el BG2 sí está en los ambientes de la provincia de Tucumán, solo que no fue detectado.
Claro, porque los casos clínicos fueron debido a BG2 y eran casos autóctonos de personas que no habían viajado, o sea que se contagiaron acá en la provincia. Bien. Así que creemos que está presente en el ambiente, el BG2. Bien, perfecto. Bueno, gracias por la aclaración. Después, bueno, ustedes detectaron estas dos especies que son las patógenas oportunistas en el Parque Avellaneda y en la Plaza Independencia. En base a todo el trabajo de tu tesis, ¿qué ¿qué recomendación se le puede dar al sistema de salud en base a lo que vos has encontrado, y más de que estos aislamientos están presentes en el Parque Avellaneda y la Plaza Independencia? No sé qué se te ocurre a vos. Y bueno, habría que tratar de evitar acercarse a los lugares donde hay excrementos de paloma, que son el posible, bueno, se sabe que es el nicho ecológico donde está Cryptococcus neoformans, y también, bueno, evitar acercarse mucho a los árboles, que son también nichos para este patógeno. Ahora, o sea, nosotros tomamos no tantas muestras, o sea, tomamos 120 muestras, pero se podría seguir realizando estudios y ver en qué otros árboles autóctonos o no autóctonos está presente. Y si se encontrara, por ejemplo, que la BG2 está presente, el genotipo BG2 está presente, se podría llegar a hacer algún tratamiento a los árboles para evitar que la gente se contagie. Bien. Y bueno, y desde el punto de vista biotecnológico, bueno, porque este es un trabajo que está muy completo, muy interesante, pero es un trabajo de la parte clínica y básico. Desde el punto de vista biotecnológico, ¿qué se te ocurre a vos que se puede llegar a hacer con estos hallazgos? Sí, nosotros pensamos que con las cepas no patógenas se podría llegar a desarrollar kits de diagnóstico para la criptococosis a partir de detección de antígenos en muestras como suero y líquido cefalorraquídeo, ya que el diagnóstico precoz de esta enfermedad es clave para poder disminuir la morbimortalidad. Entonces, bueno, hasta el momento solo hay un test que está desarrollando el Instituto Malbrán, pero que lo desarrolla para los laboratorios que forman parte de la Red Nacional de Laboratorios de Micología, pero sería importante que otros laboratorios también pudieran tener acceso a estos tests. Y otra aplicación biotecnológica que podría llegar a ser está relacionada con la línea de investigación de mi directora, que es la producción y caracterización de polisacáridos fúngicos con potenciales aplicaciones biomédicas. Tengo un compañero que está estudiando el escleroglucano, que está estudiando in vivo e in vitro cuáles son sus posibles propiedades y aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, descubrió que tiene propiedades antivirales. Entonces también se podría estudiar las posibles aplicaciones del glucuronoxilomanano, que es el polisacárido que está presente en la cápsula de Cryptococcus, que ya en la literatura hay algunos reportes de que tiene propiedades antiinflamatorias, pero bueno, se podría seguir investigando sobre eso. Bien, bueno, eso es todo de mi parte. Felicitarte a vos y a tu directora de vuelta, y bueno, si Carlos quiere preguntar algo. Gracias, Martín. Bueno, también felicitarte. Ya te dije el otro día, me gustó mucho cómo está la tesis. Eso hablábamos también con Sergio el otro día, está muy bien escrita, o sea, en el sentido de que se lee fácil. Vos agarrás la tesina y un par de horas la terminás leyendo porque es algo que es muy claro. Y eso es todo mérito, bueno, tuyo y de tu directora, que la habrá corregido y la habrá dejado bien clarita. Me gustó mucho que tenga una discusión, entonces dudas que van surgiendo se terminan aclarando en la discusión. Eso me pareció muy, muy valioso. Muchos chicos tratan de zafar, y no está mal, digamos, ponen el resultado de discusión todos juntos, y acá, bueno, te has puesto en el trabajo de hacerlo una discusión que está lindo, por ejemplo, para ver por qué hay diferencia entre malditófilas, otras técnicas, y bueno, comentando esto de que la base de datos no es tan grande, cosas así.
cosas sencillas, simples, pero que está muy buena la aclaración. A mí me gustó mucho. Con respecto al trabajo en sí, yo me quedo pensando, ¿cómo pensás que tendría que ser la mejor forma? Porque ahora vos buscado en árboles, digamos. Sí, Pero ese no es el principal nicho de Neoforman, de Cryptococcus neoformans. Entonces, si vos buscas, es como que, bueno, de suerte has encontrado uno ahí porque puede estar ahí, pero más que nada está en los excrementos de paloma. Entonces, si vos buscas solamente en excrementos de paloma, en los campanarios, en, qué sé yo, en el piso de la Plaza Independencia, bueno, cuando estaba la plaza, cosas así, vas a tener un sesgo, o sea, vas a tener más Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Y si También. buscas en una forma sistemática en árboles, por ahí capaz que encontrar más del Gatti. ¿Cómo tendría que ser para saber la real incidencia que hay, más allá de lo que pueda haber de casos clínicos? ¿Las dos cosas por separado o hay alguna cosa? ¿Cómo se puede hacer para hacer un estudio sistemático en Tucumán, digamos, donde vos puedas saber bien la incidencia que hay? claro, para estudiar la incidencia de criptococosis debido a Cryptococcus neoformans, tendríamos que hacer más estudios ya enfocados en los excrementos de aves, que ahora nosotros solo tomamos en los huecos de árboles. Pero sí, tendríamos una mayor recuperación si tomáramos las muestras directamente de los excrementos de aves. Se podría Claro. hacer un estudio directamente solo de excrementos de aves para ver Y ahí la solo verías cantidad. neoformans. Claro, ¿Cómo? Sí, ahí solo vería neoformans, aunque claro, también está presente en árboles, pero bueno, que es porque son frecuentados por las palomas, que claro. probablemente lo Con llevan. respecto a eso, supongamos, vos tenés marcado dónde están los árboles, ¿no? Disculpa, Donde vos has encontrado, sí, eh, voy a meter la cuchara un segundito. Al aislar de las heces de palomas, quizás tengan mayor probabilidad de encontrar los aislamientos clínicos que presentan los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Claro. Digo yo, se me claro. ocurre, no sé, es más probable. Era solamente para acotar eso. Vos tenés marcado los árboles donde lo has encontrado esto, y en el mismo lugar, bueno, Plaza Independencia, no sé cuántas muestras habrás tomado ahí en particular, ponerle como un promedio de 10, un poco más, ¿verdad? Sí, 10, entre 10 12, y 15 tomamos en cada 10 y lugar. 15. ¿Los árboles estaban cerca unos de otros o están bien separados? Te digo por el hecho de cómo, para calcularle si hay o no una transmisión así por el viento rápido, si están cerca, cuánto... Claro, no, nosotros tratamos de buscar, bueno, los árboles que tenían hueco y de Sí, estos el que estén separados, o sea, no uno al lado del otro, claro. tratamos que estén separados, distribuidos en la O plaza. sea, vos podrías continuar el trabajo volviendo a ese árbol y buscando en los árboles aledaños, digamos, que están más cerca, porque Claro, ahora vos buscado cosas que estén bien alejadas. sí, Podría ser, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, sí, sí. otra preguntita. Vos en una parte mencionas que hay varias placas que no has podido ver si tenían o no desarrollo de criptococos porque te han crecido hongo filamentoso. Sí. Ahora, ¿hay medios selectivos que reduzcan, inhiban o te permitan matar o disminuir el crecimiento de los filamentosos para poder ver? Porque si no, ¿cómo haces, digamos, si vos tuvieras que sí o sí buscar este tipo de levaduriformes así y te crece lo otro como un pasto arriba? ¿Hay medios selectivos para eso? ¿Medios que vos podás sacarte la contaminación? Más allá No, que vos no lo has usado acá porque no tendrías, digamos, pero en la literatura, ¿vos has visto que haya? no vimos que haya, si no hubiéramos utilizado, porque la verdad en algunas plagas que crecían un montón de mucorales y que nos cubrían, y, o sea, podíamos ver que por ahí abajo había algunas colonias marrones, pero era imposible reaislar. Capaz otra manera, realizar, no sé, más diluciones para que estén más separados y se puedan reaislar. Pero creo que otro medio selectivo no sabemos que exista en Claro. la literatura. Bueno, y lo cual es un problema, ¿no? Un problema Sí, técnico sí, para sí. buscar. Por último, vos ponele una de las tablas, no me acuerdo cuál es el número de la tabla del Malditov, la 24 no la podés identificar porque no está en la base de datos, ¿verdad? Sí. No me acuerdo si es la tabla 14, por ahí, ponele. Después lo que haces es decir, bueno, la 24 la procesás por
con D1, D2, ¿verdad? Del gen ribosomal, ¿así es? Sí, Y después hace ITS. sí, Y después le metes IGS. sí. Sí, ¿verdad? La cuestión es que en la tabla siguiente a todo eso, decís ya cuáles son las definitivas, las especies definitivas. No me acuerdo bien ahora, ¿no? Pero es algo así, ponerle que se llama Tricosporon algo. Girovesi. Tricosporon, Sí, ¿cómo? Tricosporon girovesi es. Está, Tricosporon girovesi. Entonces, esa te da Tricosporon girovesi cuando haces ITS, ponele una cosa así, ¿eh? Sí, O D1, D2, no, ITS. Cuando haces D1, D2 te da cutáneo Tricosporum girovesi y otras 3 o 4 más. sí, Y cuando haces IGS, que vos decís que has tenido que recurrir al IGS, vuelve a aparecer el cutáneo Tricosporum girovesi. Pero finalmente en la tabla 17 o 18, que es donde vos decís, bueno, acá pongo todas, es decir, es Tricosporum girovesi. Entonces, ¿qué es la que vos has encontrado con ITS? Entonces yo digo, ¿por qué has tenido que recurrir a IGS si después te has quedado con el resultado que has conseguido con ITS? O cutáneo tricosporum es igual que decir tricosporum solo. O sea, ese prefijo cutáneo es el mismo género, es un sinónimo o son dos cosas distintas. no, es el mismo, nada más que recurrimos a la región IGS porque para la región de 1 de 2 había dado bajo el porcentaje, que Claro. tiene que ser entre más del 99% para que sea considerada la misma especie. Entonces, No, está bien. solo Lo que yo con... te Sí, decía era que el nombre que vos le asignás con D1, D2 o con IGS es Cutáneo tricosporum. Es el género, se llama Cutáneo tricosporum. Y el nombre del género por ITS es Tricosporum, a secas. El nombre definitivo que vos le pones a ese aislado es Tricosporum también, prescindiendo del cutáneo tricosporum. Entonces yo quería saber por eso, o sea, no hay, por dos técnicas es cutáneo tricosporum y con una técnica es tricosporum, quiero decir. Es el mismo nombre de la parte final de la especie, pero el género es distinto. Entonces yo quería, o sea, se escribe distinto. Yo quería saber si son dos formas de designar la misma especie. O sea, si vos decís cutáneo tricosporum girovesi, ¿es lo mismo que decir tricosporum girovesi o no? sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y por qué se usa esa nomenclatura así? No única, digamos. Y no sé, así lo había encargado en el Gene, pero supongo Sí. que porque con los años como que va cambiando la nomenclatura de los hongos, todo el tiempo se está actualizando. Claro. Si puede Entonces, interferir, también, esa es la cuestión. La taxonomía fúngica es un dolor de cabeza. Cada 2 años cambia, porque desde el advenimiento de la biología molecular todo el tiempo se los está reclasificando. La última reclasificación de Trichosporum ha sido en el año 2018, y muchas especies han pasado a llamarse, por ejemplo, de Trichosporum a Cutáneo Trichosporum, o al revés. Entonces, en realidad es Es la el misma. mismo hongo, que son dos nombres, digamos, uno más viejo, uno más nuevo. Ah, listo, está bien, está bien. Así, Me acabo de así como acordar. pasó con papilotrema, viste que antes Claro, era Cryptococcus y ahora es papilotrema. Bueno, hubo reclasificación en el 2018 del género Trichosporum. está bien. Eso se podría agregar, no sé, ya está el manuscrito definitivo, pero en la discusión, como para poner que es lo mismo, es la misma especie, como una bien. aclaración. La flucitocina, solo por curiosidad, eso todavía no se la consigue en Argentina, ¿verdad? No, Porque los hay más trabajo con... usados son la fotericina B y el fluconazol. Principalmente se Claro, usan eso. Sí. claro, por eso, pero la flucitocina todavía no está disponible comercialmente en Argentina. Quiero decir, se debe poder importar. Claro. Creo que es así. Bueno, nada, era solo una curiosidad nada más. Está muy bueno, te felicito realmente, a vos también, a ti, la verdad, muy bueno. Muy bueno. Bueno, me toca a mí. La verdad que muy linda la presentación que hiciste, muy clarita, muy didáctica. Muy buena selección de imágenes, de colores y hiciste un buen resumen del trabajo. Bueno, como ya charlamos con Carlos, la tesis era de lectura fácil, ¿sí? Y estaba muy bien escrita. Algunos detallecitos ya que habíamos charlado nosotros,
pero muy bien, era muy bien la escritura, el manuscrito, como la presentación que hiciste ahora. Yo tengo dos o tres dudillas, nomás que creo que ya las charlamos acá. Ese día que hicimos la videollamada para darte las correcciones. Sí. Y era una era sobre la concentración de células que utilizas para, no me quedó claro muy bien cuál es la concentración de células que utilizas para hacer la SIM en función del inóculo que has preparado. No sé Sí. si, o sea, eso lo charlamos nosotros, no sé si yo lo has puesto en el manuscrito corregido, porque la verdad que no he tenido tiempo de verlo ahora todavía, pero me daba la sensación como que preparabas entre 0,5 y 2,5 por día a la 5, ¿sí? Pero después me daba la sensación que agregabas entre 1 y 5, entonces, ¿cómo podías agregar 5 si lo máximo que había llegado en la preparación del inóculo era 2,5? No sé si me entendés, esa era la duda que me había Sí, quedado. No sé si sí, no había... sí, ¿Cómo? quizás lo has revisado el manuscrito, pero yo la verdad que no he tenido tiempo de verlo porque, bueno, estábamos ya sobre la hora prácticamente. Sí, sí, ya lo corregí en el manuscrito, no estaba bien claro, pero bueno, para preparar el inóculo se tomaban 5 colonias representativas, estas fueron resuspendidas en agua, luego se agitó en vórtex y se midió la DO en espectrofotómetro. Y el inóculo tenía que tener una turbidez correspondiente a 0,5 en la escala de McFarland, que esto equivale a de entre 1 a 5 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por mililitro. Después de ahí se realizaba una dilución, 1 en 10, entonces me queda entre 1 y 5 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitros, y después este es el que se inoculaba en las placas de microdilución, y ahí con los otros componentes queda la mitad, digamos. Bien, claro. Para un segundo, Sergio, Sí. quería también felicitarte el hecho que vos te has tomado el trabajo de hacer todos los cambios que te hemos sugerido, eso está muy bueno, la tesina. Hay chicos que por ahí hacen algunos cambios, pero no, está muy bueno eso, la verdad que te has tomado el trabajo y está bueno remarcarlo, ¿no? Sí, sí, Sergio. Claro, porque a mí me quedaba la duda de que vos al final agregabas 5 por 10 a la 5. Y digo, ¿yo cómo puedo agregar 5 por 10 a la 5 si lo máximo que llega es 2,5 por 10 a la 5, ¿me entiendes? Entonces, Claro. ya lo arreglaste me quedó más o menos claro cuando lo presentaste de que digo, bueno, seguramente ya lo arreglaste en función de tu Sí. perspectiva de la metodología. La otra era una preguntita así general, si había una relación entre el tipo, entre la especie arbórea y las especies fúngicas aisladas. Sí, en un primer momento se creía que estaba más relacionado a los árboles de eucalipto, porque los primeros aislamientos se realizaron en árbol de eucalipto, pero después, por numerosas publicaciones, se observó que en realidad se puede aislar de más de 54 especies arbóreas, pero la mayoría de estas son angiospermas, el 77% corresponden a angiospermas. Y justo, bueno, las especies de las que nosotros aislamos, Cryptococcus neoforma y Cryptococcus gattii, que fueron el tárcol y el apacho amarillo, son angiospermas. Esperemos, sí. Bien, y la otra pregunta que creo que la habíamos charlado, este, bueno, yo un poco en mi ignorancia te había comentado que yo conocía la anfotericina B, el itraconazol y el fluconazol, ¿sí? Eran los tres que yo Sí, conocía. Y yo sí. te decía que en algún lado yo he leído, o quizás yo estoy confundido, pero yo entendía que el fluconazol es un fungistático y no un fungicida, ¿puede ser? Claro, el fluconazol es fungistático, se lo administra en bajas dosis porque es muy tóxico, pero si se lo administra en dosis altas puede llegar a actuar como fungicida. Ajá. Y de todos ellos es el único fungistático, el fluconazol, No, ¿de sí, vos? todos son fungistáticos menos la anfotericina B, que es fungicida. Todo el resto son fungistáticos. Sí, pero todos son azoles, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. Bien, y lo que te quería preguntar es qué tenés pensado hacer a partir de ahora, una vez que te recibas de biotecnóloga, cuál es tu perspectiva en cuanto a tu futuro laboral. Todavía no sé, la verdad, pero esta parte clínica me pareció muy interesante. También me gustan mucho los hongos, pero capaz también trabajar en la industria, no sé todavía. Biotecnológico muy importante, ¿no? Sí, Por ahí me atrevería a decir que más que que muchas bacterias. Entonces, sí, es muy está interesante. muy bueno, sobre todo
esta parte de que vos mencionabas, que producen exopolisacáridos. Esos exopolisacáridos que producen, disculpa la ignorancia, ¿son tipo slim? O sea, ¿son secretados al medio o son exopolisacáridos capsulares nomás? Son exopolisacáridos capsulares. Ah, bien, porque bueno, algunas bacterias producen el exopolisacárido, lo liberan al medio y generan viscosidad en el medio, ¿entendés? Por eso te preguntaba si es que estos exopolisacáridos eran capsulares o, solamente, o también se secretaban al medio. Bueno, esas son todas mis preguntas. Espero que, bueno, que encuentres tu lugar apropiado en esta profesión y que, bueno, si te gusta seguir con la parte clínica o eventualmente incluirte en la parte biotecnológica que surja de alguna de estas cepas clínicas, estaría muy interesante, sobre todo por la parte de kits y todo esto que vos mencionabas durante tu perspectiva de trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que está muy lindo, me gustó mucho, te reitero nuevamente, y mis felicitaciones para vos y para Natalia. Bueno, muchas gracias. Lindo, muy segura vos en todo tu speech, lo cual implica que has leído bastante, ¿sí? Y comparto con Carlos que me ha gustado mucho de que la discusión esté separada de los resultados, porque muchas veces uno por ahorrar tiempo o porque no hay mucho material para discutir, porque muchas veces puede suceder, incluye la discusión dentro de los resultados. Pero está muy bien esto de separarlas sin repetir resultados como han hecho ustedes, ¿sí? Porque muchas veces se piensa también que cuando se hace separado, volvemos a repetir los resultados. Y ahí todo muy bien. Así que las felicito a ambas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a detener la transmisión en YouTube. Perdón, la transmisión en YouTube no la voy a detener porque no. Voy a pausar la grabación, ¿sí? Los voy a pasar a ustedes dos a sala de espera, nos quedamos nosotros para elaborar el acta y cuando esté lista el acta, las vuelvo a incorporar acá para leerlo y vuelvo a reiniciar la grabación y cuando termine la subo a YouTube. ¿Sí? Bueno, listo. Detengo y las pongo en sala de espera. Bueno. Bueno, ahí he reanudado la grabación. Entonces, bueno, ya hemos estado charlando un poquito con Martín y con Carlos. Yo les voy a compartir ahora la pantalla con el acta que hemos elaborado. Bueno, una vez que terminemos de leer el acta, bueno, un aplauso, nos despedimos, sigue la parte que sigue, y yo transfiero, les reenvío a todos, les envío el acta por email, y por favor, Josefina, no te olvides de ver la posibilidad de inscribirte, yo ya voy a seguir intentando con la gente de alumnos para ver qué es lo que pasa, para que te puedan pasar la nota en la mesa esta, y bueno, y si no se puede, será en febrero. Y también no te olvides de cargar el resumen de la tesina en el blog de la TF. ¿Sí? Eso es muy importante, por favor, que no te olvides, para que después no me den tirón de oreja a mí. ¿Sí? Sí. Entonces les comparto pantalla con bueno, acá tengo grabado les voy a compartir la pantalla del Word, pero después mando el PDF. ¿Sí? Acta de examen. ¿La ven? Sí. Bien. Sí. Acta de examen de trabajo final en la ciudad de San Miguel de Tucumán a 14 días del mes de diciembre del año 2020. Se constituye el jurado integrado por los doctores Sergio Café, Mina y Martín Argañarás, designados por la resolución número 761 del 2019 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Se procedió a evaluar el trabajo final para obtener el título de licenciada en biotecnología, presentado por la alumna, señorita María Josefina Marcalén, libreta universitaria 26.677, titulado Prevalencia Ambiental y Caracterización de Aislamiento de Cryptococcus spp en San Miguel de Tucumán, realizado bajo la dirección de la doctora Natalia Castillo. El jurado interviniente, luego de evaluar el manuscrito, la exposición oral, la entrevista, resuelve aprobar el trabajo final presentado con la calificación de 10 y firmamos
nosotros los tres profesores del tribunal para constancia. Así que bueno, Josefina, nuevamente muchas felicidades a vos y muchas felicidades, Nati, por la tesis. Reitero, muy bien todo, la presentación de la tesis en manuscrito, la presentación oral y la defensa. ¿Sí? Y de parte mía, a ambas, a Natalia principalmente suerte con el tema, y Josefina, y seguís con esto o con lo que sigas, suerte a partir de ahora, porque bueno, podemos aplaudir, ya sos licenciada en biotecnología, ¿no? Así que bueno. Gracias. Y no sé si mis colegas quieren agregar algo. Carlos. ¿Me han nombrado a mí? Se cortó, no escuché. Si querés agregar algo, si querés decir algo. Yo les quiero agradecer a ustedes y bueno, y quiero por supuesto felicitar a José, estoy muy, muy orgullosa de ella, es como uno se siente mamá, no sé, de las personas que dirige, y realmente ha hecho un gran trabajo. Nosotros en la cátedra no hay demasiados recursos, y por ejemplo todo lo que era aislamiento había que hacerlo en material de vidrio, material reciclable. Ha sido muchísimo trabajo preparar el material, volverlo a preparar para cada muestreo, cargarlo porque era pesado, y José ha hecho, digamos, las primeras veces salíamos juntas, pero después ella ha hecho todo sola, realmente muy dedicada en su tiempo, muy puntillosa en su trabajo, así que bueno, quiero felicitarla por el gran esfuerzo que ha hecho, también allá en Malbrán, ha trabajado muy bien, así que bueno, eso, quiero felicitarla a ella y a su familia. Me da mucha pena que no pueda ella estar ahora con su familia defendiendo su trabajo como hubiera sido en otras circunstancias, pero bueno, es lo que le ha tocado, así que felicidades a ella, a su familia, y agradecerles a ustedes también por el trabajo de revisión que han hecho, que siempre ayuda a que el trabajo sea mejor. Así que eso, nada más. No sé, los chicos quieren decir. Así que bueno, muchas felicidades, Josefina, y mucha suerte en lo que sigue, ¿sí? Nosotros, Bueno, muchas gracias. voy a pausar la grabación, vamos a dar por finalizada el acto, y a posteriori yo ya voy a subir, sí, denme un tiempito, por favor, para que suba el video, porque no sé qué problemas habrá, si no lo subo rápido, porque seguramente hay algún inconveniente, y bueno, en cuanto yo lo suba, te voy a mandar, Josefina, un mensaje para que puedan entrar las personas que te estuvieron acompañando, aunque sea de corazón, digamos, ya que no pudieron asistir a través de esta modalidad virtual, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ambos y muchas gracias a mis compañeros por, por estar presentes acá y por el apoyo brindado. Así que bueno, nos estamos viendo pronto todos. Y bueno, dejo de grabar.